Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en 1 Timoteo 3, 8 al 13. Continuando con nuestra serie, diáconos, siervos ejemplares en la iglesia. Dice la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por permitirnos el honor, Señor, de leer tu palabra. Gracias por la oportunidad de estudiarla. Te pido, Señor, que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones y producir en nosotros actitudes, compromisos, como tú deseas que poseamos. Que produzcamos una actitud, que tengamos una actitud de compromiso con la obra que has puesto en nuestras manos. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga. Quiero recordarles, mis estimados, que estamos desarrollando esta serie y que le estamos dando a nivel de la iglesia por las razones siguientes, que ya las hemos dicho, por cierto. Porque aunque va dirigida a los diáconos, en primera instancia, va dirigido a toda la congregación. ¿Por qué? Porque queremos que tengamos criterio a la hora de escoger nuestros diáconos y nuestros líderes, para que también produzcamos en nosotros, asumamos un compromiso cada uno por la madurez espiritual, ya que Dios demanda estos requisitos de los pastores, versículos 1 al 7, y de los diáconos, porque ellos deben modelar un carácter, una conducta madura, responsable, delante de la iglesia, porque Dios quiere que todos seamos maduros, de manera que todos estos requisitos en buena medida también se espera de todos los cristianos maduros, que hayan alcanzado una estatura espiritual, como lo dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, para que seamos plenamente preparados para toda buena obra. Entonces, quiero destacar que en el estudio pasado examinamos el versículo 11, donde dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y examinamos básicamente los siguientes puntos en el análisis. Por supuesto, solamente a modo de repaso, vimos la identidad de estas mujeres. Concluimos que no se refería a las esposas, sino a mujeres que también forman parte del equipo de diáconos, es decir, diaconisas. Vimos también que una de las cualidades que se le exige a las diaconisas, además de las mencionadas, porque quiero que sepa que todos los requisitos en la lista de diáconos aplica a varones y hembras. Solo con el versículo 11 se hace una nota especial para con las diaconisas, como para poner énfasis. Pero aún los diáconos varones también tenemos que asumir, o los diáconos varones también deben asumir ese compromiso, esas cualidades. Deben ser honestas, traduce nuestra traducción Reina Valera. Sin embargo, vimos que la palabra senas o senas puede ser traducido también como respetables, y es así como lo traducen otras versiones. Las diaconisas deben ser respetables, y ahí examinamos, entre otras cosas, lo que tiene que ver con ser respetable, su porte, no solamente su vestir, sino su comportamiento debe inspirar respeto. Y ampliamos analizando brevemente y a grandes rasgos 1 Timoteo 2:9, donde pudimos ver lo que Dios demanda de las mujeres que profesan piedad. Vimos que las mujeres, que las diaconisas, no deben ser calumniadoras, del griego diabolus, que es literalmente la palabra diablo.
porque Dios demanda que ninguno de sus hijos imite a Satanás. Acuérdense lo que dijo Jesús en Juan 8:44, donde le dijo a esas personas: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque imitan a su padre el diablo, porque él es mentiroso desde el principio. Si alguien se caracteriza por ser un mentiroso, Jesucristo dice: tú eres hijo de ese padre el diablo, estás imitándolo, es a él. Lo mismo podríamos decir de los calumniadores, porque uno de los nombres que lleva Satanás es diablo, que es calumniador, que busca hacer daño, que busca dañar la reputación de otros. Ningún hijo de Dios, y mucho menos un diácono, y mucho menos un pastor, debe hablar descuidadamente, perjudicando la imagen y el buen testimonio de otros. Debemos ser, con nuestros labios, un instrumento de bendición. Bendecir a Dios y bendecir a los hombres, como decía Santiago. Bendicen a Dios, pero con sus labios maldicen al hombre que fue hecho a la imagen de Dios. Entonces Dios quiere que ninguno de nosotros seamos calumniadores. Y la otra palabra fue sobrias, del griego nefalius, que tiene que ver con el dominio propio, tiene que ver con el control, y estamos hablando del balance que debe existir, porque una hija de Dios debe tener control para tener un porte de respeto, y para no ser calumniadora debe tener dominio propio, controlar su lengua, y especialmente si en su vida pasada, como en conversa, tenía esos problemas, entonces ahora necesita dominio propio. Hermano, porque quiero que entiendan, los cristianos tenemos una lucha con nuestra naturaleza pecaminosa, como la describe Pablo en Romanos 7. Esa lucha no se acaba, hermano, hasta que Cristo Jesús venga por nosotros y esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando tú estás un poco bajo espiritualmente, esas pasiones agarran más fuerza. Entonces, necesito velar por mantener mi estatura espiritual, por una parte, y por otra parte necesito sobriedad, dominio propio, para saber decir no en el uso de mi lengua, saber controlarme, y saber controlarme de manera tal de que pueda tener un porte respetable. Acuérdense que a los varones también se nos dice: portaos varonilmente. Allá en Romanos 16, en Corintios, andraseoste, portaos varonilmente. Y la última cualidad examinada fue fieles en todo, pistas en pacim, fieles en todo. Y hablábamos muchas cosas de esa palabra, pero que quiero resaltar que mencionamos que una diaconisa debe ser una buena esposa si es casada, debe ser una buena madre, y por supuesto debe cumplir con sus responsabilidades. Y si trabaja secularmente, debe también ser responsable allí, sin que eso signifique descuidar su responsabilidad ministerial como diaconisa. Entonces, fieles en todo significa que debe tener el balance para ser una buena esposa, una buena madre, una buena, si trabaja secularmente, responsable como trabajadora, y una buena diaconisa. Eso no es tan fácil. Los pastores también tenemos que lograr ese balance, lo vimos en la lista de los requisitos. Y yo les decía en ese tiempo que era parecido al malabarista que arroja las pelotitas y están girando. Se necesita cierta agilidad, cierta vista para lograr que no se caigan, para que todas esas pelotitas puedan mantenerse girando. Bueno, lo mismo deben hacer los diáconos, y en especial en este caso la diaconisa. Fieles en todo abarca, implica ese significado. Y ese fue nuestro análisis en la clase pasada. El que quiera más detalle, remítase al video. Dios los bendiga. Yo quiero llamar su atención, hermano, que este seminario, este curso que estamos dando sobre el diaconado, tiene básicamente 4 partes. Y que, aunque hoy es el estudio número 7, pero estas son las 4 partes que venimos desarrollando. Significado del término diácono, nos llevó un estudio. Origen de los diáconos, nos llevó un segundo estudio. Y los otros 5 estudios nos han llevado requisitos para ejercer el diaconado. Hemos estado examinando los requisitos, la lista de requisitos.
Y ahí llevamos 5 estudios y hoy, si Dios quiere, culminamos con la parte 3, aunque es el estudio 7. El estudio 4, o la parte 4, perdón, aspiro yo a poder sacarlo en un solo estudio. Aspiro yo, primeramente el Señor, voy a planificar eso. Los diáconos y sus funciones. Vamos a hablar de las funciones de los diáconos. No les voy a decir más sobre eso porque eso lo vamos a dejar para cuando demos el estudio. Hoy estaremos entrando en el análisis de los versículos 12 y 13. En el versículo 12 que tenemos en pantalla dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Ese es el contenido del versículo 12, que podemos subdividirlo en 2 puntos. Por una parte, que sean maridos de una sola mujer, y por otra parte, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Tenemos 2 puntos en ese versículo 12. Y yo quiero traer a su memoria lo que dijimos en el versículo 2. Cuando examinamos la lista de los obispos, de los pastores, observamos que también a los pastores se les dijo marido de una sola mujer. La palabra griega es nias gunaikos andra. Esa es la palabra griega. Nias gunaikos andra. Y yo quiero recordarles que lo que vimos en ese estudio aplica para este, porque así como los pastores deben ser maridos de una sola mujer, los diáconos y la diaconisa tienen que también tener un compromiso con su cónyuge, esposo o esposa, porque repito, se aplica a los dos. Toda la lista de los requisitos de los diáconos se aplica a los diáconos y a los diaconisas, por supuesto, aplicado a su propio contexto. Entonces, tenemos acá en este texto que los esposos debemos, yo les decía cuando examinamos el versículo 2, marido de una sola mujer, yo les decía que no se refería a que tenía que ser casado. El diácono ni los pastores tienen que ser casados, aunque sería muy ventajoso que lo fueran, porque estarían mejor calificados para poder atender las necesidades de las familias y de las parejas, de la congregación. Sin embargo, no es un requisito. Si el texto dijera, para que fuera un requisito que sea casado, los diáconos sean maridos de una sola mujer, para que ese texto significara que tiene que ser casado, tendría que decir maridos de una mujer. No de una sola, sino marido de una mujer. Eso significaría que es un requisito que debe ser casado. Lo mismo aplica para el pastor en el versículo 2. No dice marido de una mujer, dice marido de una sola. Lo que significa, en primer lugar, que no debe ser un polígamo. En aquel tiempo era común que un hombre, si tenía posición económica, tuviese 2 o más mujeres. Y eso, si se lo permitía, culturalmente era aceptado. Y la poligamia en muchas culturas era aceptable. La iglesia de Cristo, al llegar a las diferentes culturas, hay muchos aspectos de la cultura que pueden ser digeridos por la iglesia, pero los aspectos culturales que entran en confrontación con la doctrina bíblica deben ser modificados. Ese aspecto cultural de la poligamia choca con el diseño original de Dios. Varón y hembra los creó Dios. En el diseño original debe ser varón y hembra, la monogamia. De manera que los cristianos, los diáconos y por supuesto los pastores tienen que ser maridos de una sola mujer, monógamo. Pero esa palabra en griego, nias gunaikos andra, realmente abarca más. No solamente me está diciendo que sea un monógamo, sino que también me habla de que sea un buen esposo, en el caso de los varones, una buena esposa, en el caso de las mujeres. Es decir, en el caso de los varones, leemos en Colosenses 3:19, para las esposas leeríamos el 18, que estén sujetas a sus maridos, pero para los esposos leemos el 19 que dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Los esposos cristianos, y más aún los líderes cristianos, y más aún los diáconos, y con mayor razón los pastores, no deben ser ásperos con sus esposas, deben ser tiernos, cariñosos, comprensivos,
que las apoyan, que las tratan con ternura. De hecho, mis hermanos, Dios dice que las tratemos como vaso más frágil, como si tuviesen estampado en la frente, vaso frágil. Trátese con cuidado. Y yo sé que hay mujeres que no se ven tan frágiles. Yo sé que hay mujeres que son rudas y son en su forma de tratar, pero a veces esas mujeres se han hecho un caparazón de rudeza porque han sido tan maltratadas por muchas personas que entonces se protegen con una fachada de rudeza. Pero cualquier persona responde positivamente a la ternura, al buen trato, a la consideración. Y Dios demanda que en los hogares cristianos exista eso. Dios lo demanda, no es algo opcional. Y debo destacar lo que dice en Malaquías 2:13, porque es muy importante cuando el profeta Malaquías confronta al pueblo de Dios en Israel, les dice estas palabras. Usted puede leer los versículos anteriores y los versículos posteriores para una mejor comprensión del párrafo, pero quiero remitirme al versículo 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y el versículo siguiente dirá, ¿y por qué no va a aceptar nuestra ofrenda con gusto? Y entonces dice, porque ustedes han cometido abuso. Y yo he atestiguado, versículo siguiente, yo he atestiguado de lo que ocurre entre ustedes. Y ustedes han sido rudos, han sido agresivos, han lastimado a sus esposas. Entonces fíjense, quiero destacar en este versículo Dios dice que ustedes han hecho que el altar de Jehová se llene de lágrimas y de llanto. Esas mujeres, y tal vez algunos hombres que también son maltratados, porque en aquella cultura casi siempre la peor parte la llevaban las mujeres. Pero en nuestras culturas, con la liberación femenina, con la ideología de género, a veces son los hombres que salen maltratados y abusados de algunas mujeres. Y si esa mujer tiene un porte físico fuerte, bueno, entonces es más fácil que se le imponga y agreda. Entonces, es aplicable para ambos lados. Dios no se parcializa ni en favor de uno ni en favor del otro. Pero en este caso está hablándole en primera persona, en primer lugar, a los esposos. Y Dios les dice que esa agresión que ellos cometían con sus esposas, aunque ellas lloraban en sus casas, en sus cuartos, sus lágrimas las derramaban en sus cuartos, ¿dónde caían? En la presencia de Jehová. Sus lágrimas, su llanto, su clamor caían en la presencia, en el altar del Señor. Y Dios dice, no voy a recibir la ofrenda que ustedes me traigan. Y ustedes me dirán, dice el versículo siguiente, ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Por qué razón no va a recibir la ofrenda con gusto de nuestra mano? Y entonces Dios le dice, porque Él ha atestiguado de lo que tú has hecho para con tu esposa. Quiero decirles, hermanos, que lo que ocurre, porque el matrimonio es un pacto, y lo hemos dicho muchas veces en los temas sobre la familia, sobre el matrimonio, es un pacto. Y es un pacto delante de Dios. Cuando dice allí que Dios ha atestiguado, es porque Dios es testigo de la forma en que tú tratas a tu esposo, de la forma en que tú tratas a tu esposa, de lo que ocurre. Tal vez tú le estás poniendo la vida de cuadrito y haces la fachada de que tú eres la víctima. Es posible. Y estoy hablando en términos generales para quien quiere escuchar y para quien aplique. Si usted no es, no se sienta aludido ni atacado por ello. Pero sí, para muchas personas que lo han hecho así, Dios es testigo. Y Dios dice que no recibiría con gusto la ofrenda de su mano. Qué bueno que eso era en el Antiguo Testamento. Y que ahora en el Nuevo Testamento no es así. No, hermano, en el Nuevo Testamento también es así. Miren como lo dice Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando tú tratas mal a tu esposo con injusticia, o a tu esposa, principalmente aquí estoy hablando a los esposos,
Sin embargo, cuando cualquiera de las partes no se comporta como le corresponde, como Dios lo establece en su palabra, en los roles para los cónyuges, entonces eso entorpece la oración. Dios, así como le dijo allá al pueblo de Israel a través de Malaquías, no recibiré la ofrenda de vuestra mano. Aquí dice que no va a escuchar tu oración. Y tal vez sea la razón por la que algunos oran y el techo como que es de acero, no pasa nada, porque es que realmente Dios dijo que no va a oír la oración. Ya Dios dijo, no voy a escuchar la oración. Como lo dijo también el profeta Isaías 59, 1 y 2, no se ha cortado la mano de Jehová para responder, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Sí, Dios no te oye, grita más duro. No, Dios no tiene problema auditivo. Dios te escucha si tú estés orando en susurro, como oró Ana, y que Samuel juzgó impropiamente su oración. Ella apenas susurraba y Dios escuchó su oración. Si grita, Dios no sufre de los nervios. Puede gritar también si quiere. Dios no tiene problema de nervios. Pero lo que quiero decir es que si Dios decidió no oír la oración porque no estás cumpliendo con tu deber como esposo o como esposa, así griten y así se meten en ayuno, hermano. Tienen que arrepentirte. Métase en ayuno para que su carne se doblegue y para que usted corrija su camino delante del Señor. Y entonces sí, Él oirá. Él oirá. Hermano, mientras que en el versículo 7 le habla a los esposos, en los versículos 1 al 6 le habla a las esposas y le dice que las esposas deben ser respetuosas, deben ser sujetas, y de hecho dice, ustedes que son hijas de Sara deben imitar a Sara, que le decía a Abraham, mi Señor. Y yo entiendo, y lo he dicho muchas veces, yo entiendo que en nuestra cultura se vería hasta mal que una esposa le diga mi Señor a su esposo. En nuestra cultura, un esposo presenta a su esposa y le dice a cualquiera, le presento a mi señora. Y nadie lo ve mal, le presento a mi señora. Pero si una esposa presenta al esposo y dice, le presento a mi señor, puede estar seguro que en nuestra cultura, eso, todo el que esté por ahí cerca va a voltear a ver quién es la pobre, a la que tienen tiranizada, subyugada, en esclavitud en pleno siglo XXI. Sin embargo, aunque yo no estoy diciendo, Pedro lo dice allí explícitamente, sin embargo, no significa que le llame mi Señor, sino que lo reconozcan como la autoridad del hogar, que lo respeten, que lo dejen bien parado delante de otras personas, que no lo hagan lucir como un don nadie, sino como el Señor de la casa, como su esposo. Dios me lo bendiga. Voy a salirme de ahí antes que me vaya a pelear alguno y no vea quién lanzó la piedra. Brinde lo que aplauso al Señor, es bueno. Y debo destacar, mis hermanos, lo que dice el Señor aquí en 1 Tesalonicenses 4:3, y mire cómo dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Miras una esposa, Andra, marido de una sola mujer, significa que le es fiel, que le es fiel a su mujer, hasta en el pensamiento. Tremendo, ¿verdad? Las cosas de los pensamientos son tan volátiles, tan fácil, pero el cristiano necesita sobriedad, dominio propio, porque necesita controlar su pensamiento. Y hoy día que hay tanto exhibicionismo en la calle, los pensamientos se pueden ser muy volátiles, pero usted, un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, tiene sus pensamientos bajo control. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 5:28, todo el que mira a una mujer o a un hombre para codiciarla o codiciarlo, esa versión no parece así, ¿no? Pero aplica a ambos extremos. La codicia está prohibida en el decálogo de Dios, en los 10 mandamientos. 10º mandamiento, no codiciarás. Eso aplica para varones y hembras. De manera que podemos decir con la autoridad de la Biblia que Mateo 5:28, aunque fue dirigida a los varones, aplica para varones y hembras. Todo el que mira a una mujer para codiciarla
ya adulteró con ella en su corazón. Y aquí dice que los cristianos debemos ser santos, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, y que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros sepamos tener nuestra esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles. Si los gentiles pueden hacer del acto sexual una perversión, los cristianos no. Y tal vez más adelante demos un estudio sobre la sexualidad, el tema de la sexualidad en el contexto del matrimonio y solamente dirigido a los matrimonios. Se ha dado tiempo atrás, pero yo creo que ya es hora de volverlo a dar, porque hay temas que deben tratarse, porque Dios dice que aunque el sexo, la sexualidad es un diseño de Dios y es un regalo de Dios que debe ser practicado en el contexto del matrimonio, como lo dice Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio. Y el lecho, la palabra lecho ahí en el griego es coito. Realmente no habla de la cama, habla de lo que ocurre en la cama. El coito, la palabra griega es coito, se traduce lecho, para que no suene tan fuerte tal vez. Y el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. De manera que los cristianos entendemos que debemos ser fieles a nuestras esposas, a sus esposos, aún hasta en el pensamiento. Pedirle a Dios, eso hermano, demanda más de las capacidades humanas. Por eso necesitamos recursos espirituales para vivir la vida cristiana. La vida cristiana demanda de nosotros cosas que no podemos cumplir. Para quienes piensan que la vida cristiana es difícil, se equivocan. La vida cristiana es imposible. Nadie puede vivir la clase de vida que describe este libro. La única manera como usted puede vivir la vida cristiana es que tenga a Cristo morando en el corazón, que tenga al Espíritu Santo fortaleciéndolo, vitalizándolo. Es la única manera. Y podremos decir con Pablo al unísono en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aleluya. Fuerte el aplauso al Señor. Esa expresión, marido de una sola mujer, yo les explicaba cuando analizábamos el versículo 2 en la serie que tratamos anteriormente. Decíamos que significa un hombre entregado a su mujer, un hombre dedicado a su mujer, un hombre comprometido con la felicidad de su mujer, que está enfocado en hacerla feliz, en hacerlo feliz. Es decir, un hombre dedicado a su mujer. Y yo recuerdo que en aquella ocasión les comentaba un caso de una persona con la que yo estaba dándole consejería. Y esa persona me dijo, el problema mío, hermano, los pastores, el problema mío es que yo amo demasiado a mi esposa. Y eso suena bonito, pero él lo planteaba como un problema. Y yo me pregunté en ese momento, de verdad que en el momento me sentí contrariado porque no supe en el momento cómo entender eso. Porque si alguien me dice, yo amo demasiado a mi esposa, pregunto, ¿cuándo es demasiado? Porque fíjense, Jesucristo dice que debemos amarla como nuestro propio cuerpo, que debemos amarla como Cristo amó a la iglesia, que debemos amarla con amor sacrificial, que debemos amarla al punto de entregar nuestra vida por ella si fuese necesario. Oye, si alguien ama así, hermano, todavía no se puede decir que ama demasiado, porque está amando como Dios dice que debe amarla. Sin embargo, sí hay un punto donde alguien puede amar demasiado a su esposa o a su esposo, cuando por agradar a su esposo le es infiel a Cristo, cuando por agradar a su esposa traiciona a Cristo, desobedece a Cristo, definitivamente lo ama demasiado, porque debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Y debo amar a mi Dios más que a mi madre. Dice que el que no lo ama más que a madre, que a padre, que a esposa, que a hijo, no es digno de mí. De manera que mi amor por Él no puede compararse con ningún amor terrenal. De manera que cuando alguien compite y mi lealtad por Dios se fractura para agradar a otra persona, definitivamente tienes un problema de que amas más a esa persona que a Cristo, y esa persona se ha convertido en un ídolo para ti. Dios me lo bendiga.
Volvemos a nuestro versículo 12, porque estamos analizando, ya analizamos la primera parte, ya tenemos una comprensión de lo que significa marido de una sola mujer. Vimos varias implicaciones. La segunda parte del texto dice que gobierne y que gobierne bien sus hijos y sus casas. Ahí estamos hablando de un buen gobierno. Y ese buen gobierno específicamente habla de los hijos y habla de la casa, donde están los hijos también. O sea que de manera que tiene que ver con un doble aspecto, donde yo voy a ser un buen padre, donde yo voy a comprometerme con la crianza de mis hijos, donde yo voy a formarlo en valores, donde voy a dar una crianza, como dice Efesios 6:4, que los criemos en disciplina y amonestación del Señor, como lo dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. De manera que yo necesito entender que esta segunda parte del texto abre dos, o sea, me da dos puntos, dos aspectos muy relacionados pero separados, donde debo gobernar bien mis hijos, lo que significa hacer mi papel como padre, prepararme, hermano. Aquí en la iglesia se ha dado abundantemente información sobre la crianza de los hijos. Tenemos conferencistas que dan escuela para padres, de manera que usted necesita prepararse. ¿Por qué? Porque usted no puede improvisar en cuanto a la crianza de sus hijos. Usted necesita formarlos en valores, criarlos, moldear su carácter. Sus hijos serán adultos, un día sus hijos serán adultos y tomarán sus propias decisiones. Pero si usted lo formó en valores, tienen una brújula en la mano que le indica el norte correcto a seguir. Tienen un mapa que delinea la ruta que deben seguir. De manera que necesito trabajar en cuanto al carácter de mis hijos, sus valores. Gobernar bien mis hijos significa eso: dirigirlos, trabajar con ellos, moldear sus caracteres. Yo les decía en el estudio anterior, de manera circunstancial, hice un comentario del versículo 12, porque tal vez alguien a la hora de evaluar a un diácono pueda decir: pero es que sus hijos se portan mal, no debería ser diácono o no debería ser pastor. Pero realmente que los hijos se porten mal no lo descalifica como diácono o como pastor. Lo que lo descalificaría es que él no haga nada, que no discipline, que no trabaje en el asunto. Porque los muchachos, hermanos, son niños y ellos, dice la Biblia, que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. Entonces, es normal que ellos se porten rebeldes, es normal entre comillas, claro está, hablando de esta condición humana caída, y de esa naturaleza pecaminosa con que nacen también nuestros hijos, que ellos ya tienen una inclinación al mal, y eso es parte de la naturaleza caída del hombre. Entonces es normal que ellos de alguna manera tengan ciertos comportamientos, pero también Dios demanda que los cristianos, y especialmente los diáconos, y en especial los pastores, pongamos mano firme, criando, disciplinando, dirigiendo, instruyendo. Dios demanda eso en su palabra. Entonces lo que le descalificaría sería que se quede cruzado de brazos sin hacer nada. Él debe hacer su trabajo, ella debe hacer su trabajo en cuanto a la crianza de los hijos. Y bueno, tenemos aquí, hermanos, textos como por ejemplo Efesios 6:4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dios dice que los criemos en disciplina. Y la disciplina, hermano, la disciplina por una parte es instrucción. La disciplina, tanto a nivel de iglesia como a nivel del hogar, la disciplina por una parte es instrucción. Decirles, instruirles, formar sus mentes, darles formación, instruirles. Pero el otro lado de la moneda es que cuando ellos no asumen un compromiso vivencial con la instrucción de lo que se les ha enseñado, entonces está
sanción y el castigo, que también va de la mano con este tema de la disciplina. Y por lo que esa palabra balance, porque lo hemos dicho muchas veces en escuela para padres, debemos poder poner en balance amor y disciplina. Hemos dicho que cuando damos solo amor y verlo como dos extremos opuestos, amor, disciplina, si alguien se va al lado extremo donde solo da amor, cariño y nunca da una amonestación, una reprimenda, una disciplina, un castigo por el mal comportamiento, amor sin disciplina produce hijos consentidos. Si te vas al extremo de dar puro amor, una planta con demasiado agua se guachina, se muere, hermano. Ese amor no es el verdadero amor, es un amor dañino que va a producir hijos consentidos. No es amor. El verdadero amor está en balance con la disciplina. Si te vas al otro extremo, la disciplina, donde solo castigas, donde solo hay una quítate del medio, donde solo hay una confrontación y nunca das un elogio, nunca das un reconocimiento, nunca das un abrazo, nunca das el contacto físico, entonces la disciplina sin amor produce hijos resentidos, hijos que están deseando ser mayores de edad para largarse de la casa. Dios quiere que haya balance, y el balance está en el punto medio, donde tú das amor, pero donde también disciplinas. Dios es un buen padre, Hebreos 12:6, por eso les coloqué estos textos, Proverbios 22:6, que ya lo cité, y Hebreos 12:6 al 11. Dios es un buen padre y dice que Él nos disciplina. Dice que si a nosotros como hijos de Dios se nos deja sin disciplina, entonces somos bastardos y no hijos. Es decir, no tenemos padre. Si un hijo no recibe de la figura paterna o materna, pues en el hogar no recibe la correcta disciplina, que significa en primer lugar instrucción, amonestación y en última instancia sanción, si él no recibe esa clase de disciplina, entonces son bastardos, aunque tengan a papá y mamá allí proveyéndole los alimentos, pero desde la perspectiva de Dios, a ese niño no lo están formando en valores. Él no va a ser una persona de bien. Dios dice que debemos comprometernos con gobernar bien nuestros hijos. Y repito, se lo dice a los diáconos, se lo dice a los pastores, porque pastores y diáconos deben modelar eso delante de la congregación. Todos nosotros debemos comprometernos con la crianza de nuestros hijos. Bueno, ya mis hijos son adultos, mi hija más pequeña tiene 35 años. En este año va en curso, en el mes de junio, mi esposa y yo cumplimos 40 años de casado y doy gracias al Señor, ya yo no tengo problema con eso de la crianza. Sí, de vez en cuando hago algo con mis nietos, pero esa es responsabilidad de ellos. Y sí puedo, como abuelo, prepararme, o sea, los abuelos tenemos que prepararnos para apoyar, pero tenemos que respetar la autonomía y el derecho de los padres. No podemos desplazar a los hijos, o sea, a nuestros hijos, para intervenir con nuestros nietos. Ese es otro tema que puede ser desarrollado en otra ocasión. Pero quiero destacar entonces que gobierne bien sus hijos tiene que ver con eso, con asumir un compromiso con la crianza de los hijos. La crianza de los hijos es tanto un arte como una ciencia. Y quiero destacar la segunda parte del texto, porque fíjense que la parte del texto que analizamos del versículo 13 decía que gobierne bien sus hijos y sus casas. Gobernar sus casas, hermano, gobernar bien nuestras casas, tiene que ver con estructura. Es más, para gobernar bien a nuestros hijos, tenemos que crear una estructura en casa. Estructura. Y ahí tenemos una definición en pantalla, estructuras. Dentro de una familia significa el modo en que las cosas funcionan en el hogar y cómo se relacionan sus integrantes entre sí. Hermano, si yo voy a formar a mis hijos en valores, yo tengo que crear un ambiente favorable en el hogar. Estructura tiene que ver con un ambiente creado, un sistema creado en el hogar, un sistema. Y ese sistema va a condicionar cómo nos relacionamos los unos con los otros en el hogar y va a tener que ver también con el funcionamiento, cómo ocurren las cosas
en el hogar. Hermano, esto es imposible que una persona realmente pueda formar a alguien en valores, a un hijo en valores, si no se crea una estructura en casa. Hay que crear una estructura. Sí hemos aprendido cómo formar a nuestros hijos en valores, hemos dado los temas de escuela para padres, cómo formar a los hijos en valores, cómo identificar 3 valores que son fundamentales, que nos dan pie al desarrollo de otros valores, y hay una cantidad de herramientas que se transmiten en esa lección, pero eso sería infructífero, con pocos resultados, si no se trabaja la estructura. Hay que tener estructura en el hogar, una estructura disciplinada en el hogar. Eso es vital. Una estructura donde los hijos participen. Aquí vemos en la foto a un padre limpiando la biblioteca y un hijo ayudándolo a limpiar la biblioteca. Los hijos, deben existir una estructura en casa donde los hijos también contribuyen, donde en el quehacer doméstico no sea solo la esposa, soy la que lava, soy la que friega, soy la que plancha, soy la que barre. No, quítenle ese apodo de soy la. Hay personas en el hogar que también viven allí, que también deben contribuir en el quehacer doméstico. Si usted quiere tener un adulto responsable en sus hijos, debe crear un ambiente de responsabilidad en casa. Ellos deben aprender a contribuir, aun cuando una persona tenga una posición económica y tenga una persona que venga y les ayude en los quehaceres de la casa. Aún así, si usted quiere formar a su hijo en valores, usted tendrá que dejar algunas cosas para que las hagan ellos. Así usted esté pagándole a alguien para que venga a hacerlo. Que quede algo para que ellos lo hagan. Es más, hay niños que ni siquiera tienden su cama. Es su mamá, soy la que va y le tiende la cama. No, hermanos, de hecho no puede ni siquiera tender su propia cama. Eso, por supuesto, no habla de una estructura que esté formando en responsabilidad. Esa estructura tiene que ver con todo el manejo del hogar. ¿Quién hace qué? El tiempo de acostarse, el tiempo de levantarse, la hora, hermano. Las estructuras hablan de horarios. Hora de acostarse, una hora que sea razonable, una hora que sea saludable, hermano, porque el tiempo de sueño es importante para la salud. Estudios científicos lo han corroborado. Una hora de acostarse, una hora de levantarse. Dependiendo, por supuesto, de los que estudian en la mañana, de los que estudian en la tarde, como fuere, hay una hora para levantarse, hay un tiempo para jugar, hay un tiempo para estudiar y hacer las tareas domésticas, tareas escolares. ¿Cómo se maneja el tiempo de las comidas? Todos comen a la mesa, es así como debería ser. Años atrás, todos comían a la mesa. Y no había el problema del celular. Hoy día sí comen a la mesa, cada quien está sumergido en el celular conectado con personas que están distantes y desconectado con las personas que tienen alrededor. Entonces, las estructuras hablan de poner orden. En la hora de las comidas, en este hogar, nadie contesta llamadas, nadie contesta mensajes, nadie está chateando. Estructuras. ¿Cómo se supone que vamos a formar a nuestros hijos en valores si donde en el hogar cada quien hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y nadie puede decirle nada? ¿Cómo se supone que ese muchacho va a ser un muchacho responsable? Donde tiene acceso a la internet y vea lo que quiere y nadie supervisa y tiene clave para que nadie le vea lo suyo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que tiene clave? Si usted no puede, tiene que haber un chequeo de tiempo en tiempo, un cateo. Sí, hay que revisar qué está pasando. Y si no hay permiso para el cateo, entonces no hay permiso para tener ese equipo. Estructura, hermano, reglas, mano firme. Hoy día muchos hablan de no producirle traumas al muchacho. Sí, no producirle un trauma. Mi hermano, es así como debe ser, porque lo dice Dios. Y cuando en la antigüedad habían estructuras, vemos muchachos que no sufrían de traumas, que no tenían complejos, que eran personas de bien,
Hoy día vemos adultos que dicen: gracias a mi padre que me puso mano dura, gracias a mi madre que me disciplinó. Hoy día muchos adultos dan gracias. Y como siempre digo, ahí en Hebreos 12:6 dice el texto, que 12 más adelante en Hebreos 12 dice que ninguna disciplina presente parece motivo de gozo. Ningún muchacho va a salir contento porque le están chequeando su celular, porque le están decomisando su celular, porque le están aplicando o porque le aplican un castigo. Él no va a salir: ¡qué amor! ¡Qué tanto me quiere mi padre! Ni en la iglesia, cuando uno pone disciplina a nadie dice: wow, mi pastor sí me quiere, me puso 6 meses de disciplina. No, ninguna disciplina al presente parece motivo de gozo, pero luego da fruto apacible a los que en ella han sido ejercitados. De manera que las estructuras tienen que ver con todo esto. Usted hace todas las cosas por sus hijos o ellos cooperan en casa. Las estructuras los obligan a ellos a cooperar. Yo siempre recuerdo, y lo he contado otras veces, cuando mis hijos estaban pequeños, yo les colocaba, hermano, un conjunto de actividades para cada uno de los 3, y semanalmente les hacíamos la rotación. Esa la poníamos en una pizarra. Y yo recuerdo que en una ocasión que estaba para los lados de Apure, tocó el día de la rotación, y yo no sé por qué ellos no le dijeron a la mamá. Ellos realmente se fueron a la pizarra, ellos mismos hicieron la rotación. A Gabriel le toca esto y esto, a Mariela esto y esto, y a Raquel esto y esto, y al final al pie de la pizarra colocaron: y el que no cumpla, pao. Yo nunca les había colocado sentencia en la pizarra, pero sabían que había consecuencias para los que no cumplían. Nuestros hijos tienen que desarrollar disciplina en el hogar, hacer un aporte y que ellos se sientan parte. Oye, ¿por qué voy a fregar todo si yo solamente ensucié un plato? Bueno, es que aquí todos hacemos cosas por el bien general de la familia. Papá sale a trabajar para que todos comamos, mamá lava la ropa para que todos vistamos, y usted va a fregar los corotos porque todos lo ensuciamos. O sea, todos hacemos cosas por el bien común de la familia. Y hay unos que ni siquiera el plato que ensucian lo dejan allí para que se lo lave a alguien. ¿Te das cuenta? Estructura habla de un ambiente para formar en disciplina. La estructura nos va a permitir el desarrollo de higiene: lavarse las manos antes de comer, lavarse las manos al salir del baño, cepillarse después de las comidas, o sea, todo eso. La estructura nos va a dar una formación en higiene, en orden, los buenos modales, pedir permiso, dar las gracias, pedir disculpas, el lenguaje, la forma en que nos tratamos. Todo eso, hermano, se maneja con una estructura en el hogar. Tareas asignadas, tiempo de descanso. Sí hay un tiempo para descansar, pero no es correcto que un muchacho se pase todo el día descansando, a menos que esté enfermo, con fiebre o algo por el estilo. Bueno, ahí sí descanse. Pero a menos que él tenga una razón justificada, hay un tiempo para el descanso, y hay un tiempo para el trabajo, un tiempo para las tareas domésticas, un tiempo para las tareas escolares. Y es tan tremendo, hermano, que muchos maestros saben que cuando sus alumnos le traen las tareas, realmente esas tareas no las hicieron sus alumnos, las hicieron los padres. Y los maestros saben que están corrigiendo a los padres de sus alumnos. No, hermano, esas tareas tienen una razón, tienen el propósito de formar a su muchacho. Yo no digo que no lo ayude, pero no le hagan la tarea, ayúdelo, que él participe, que él aprenda. Que no quedó perfecto, no hay problema. La idea es que sea su trabajo, y que la nota que se le dé, él la haya ganado, haya trabajado. Tú lo ayudes, pero no le hagas su tarea, que él haga, que él participe, que él aprenda, que él crezca. Luego, tu muchacho que no sacó 20 quizás, y el otro que la tarea se le hizo papá y sacó 20, pero más adelante, cuando tú no le puedas hacer tarea, él saque sus propios 20. Y el otro que nunca aprendió a hacer nada, difícilmente va a poder sacar 20. Si me captan el punto, es aprendizaje, pero eso se gana con la estructura, diálogo para resolver conflictos.
¿Cómo se resuelven los problemas en casa? Gritando, discutiendo, ofendiendo, insultando. No, mis hijos no, pero te ven a ti haciéndolo. Acuérdate que en el hogar se aprende modelando, no solamente enseñando. Necesitamos modelar delante de nuestros hijos la conducta correcta. De manera que tenemos entonces el diálogo para resolver problemas, no los gritos, no la agresión, tiempo de televisión, la convivencia y comunicación familiar, hermano. Hay gente que no, como ya dije, ni siquiera en la hora de la comida tienen un tiempo para la familia. De hecho, siempre hemos dicho que la palabra hogar, etimológicamente, viene de la palabra hoguera. Y hacía referencia a esas culturas nómadas que se reunían alrededor de la fogata, de la hoguera, se calentaban con el fuego, pero también se calentaban a través de esa interrelación familiar. Se contaban sus anécdotas, los abuelos contaban sus anécdotas, y eso hacía que los muchachos se forjaran en un calor familiar. Y de esa palabra hoguera viene la palabra hogar, porque se supone que el hogar es un sitio donde los miembros de la familia reciben calor, reciben apoyo, reciben la solidaridad y las correcciones que correspondan. Entonces tenemos las estructuras que de alguna manera van a propiciar un sano desarrollo en los hijos. Algo muy importante que se debe destacar también: las reglas en casa solo aplican a los niños, o también hay algunas reglas para los adultos, porque muchos padres tienen reglas para la familia, pero ellos las rompen. Recuerde que los hijos aprenden más por lo que ven que por lo que oyen. Yo necesito modelar lo que les estoy enseñando. Así como ponemos en balance amor y disciplina, tenemos que poner en balance enseñanza y ejemplo. Porque cuando yo doy ejemplo sin enseñanza, o cuando yo doy enseñanza sin ejemplo, ambos extremos son contraproducentes. Si yo doy solo ejemplo y no doy enseñanza, eso produce hijos sin convicción. Porque ellos ven un ejemplo, lo imitan, pero como yo no les di una enseñanza que les sirva de marco, de referencia para entender la validez de ese comportamiento, entonces mis hijos tendrán un comportamiento relativo. Me imitan a mí en casa, pero cuando están en la escuela, cuando están en el liceo, bajo la presión del grupo, bajo la presión hormonal tal vez, entonces ellos van a imitar otro comportamiento, van a tener un comportamiento relativo, porque no se les ha dado convicción. Yo necesito equilibrar enseñanza y ejemplo. Y cuando se le da enseñanza, pero no se le da ejemplo, entonces producimos hijos confundidos. Porque mi papá dice que esto es malo, pero él lo hace. Mi mamá dice que esto es malo, pero él lo hace. Mi papá dice que no mienta, pero él miente. Mi papá dice que no se debe robar, pero yo lo he visto que... ¿Te das cuenta? El balance. Mi papá dice que debo dar las gracias, que debo pedir permiso, que por favor, que buenos días, pero él nunca hace eso. ¿Qué termina reproduciendo el muchacho? La conducta que modelamos delante de él. De manera que las reglas deben estar como un bombillo encima de todos en el hogar, donde todos nos sujetamos a esas reglas. No hay inmunidad parlamentaria para los padres. ¿Te das cuenta? Porque hay padres que consideran que ellos tienen inmunidad parlamentaria. Es decir, no me toca, esa ley no me toca a mí, esa ley es para los soldados rasos del hogar, pero yo estoy por encima. No, hermano, las leyes que se establecen en casa deben ser para todos. Porque yo necesito modelar esas reglas, esa disciplina en el hogar. Los valores no se enseñan solo con palabras, se viven y se muestran. Así es como tendremos éxito. Cuando Dios le dice a los diáconos, para que sean buenos modelos de la iglesia, cuando Dios le dice a los pastores también, para que sean modelos de la iglesia, que gobiernen sus hijos y sus casas, tiene que ver con esto, hermano. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a dar éxito. Tal vez sus muchachos en un momento cumbre van a estar en crisis,
Sin embargo, ellos van a lograr avanzar gracias a un trabajo continuo que usted haga. Y continuamos con este punto, que necesitamos realmente formarnos en valores, y para ello necesitamos poner en balance enseñanza y ejemplo. Enseñanza sin ejemplo, ¿qué producen? Alumnos. Enseñanza sin ejemplo, ¿qué produce? Hijos confundidos, con un gran signo de interrogación, porque dicen una cosa pero hacen otra. Y cuando dan ejemplo, cuando los padres dan ejemplo, pero no dan una enseñanza que les sirva de marco, que les sirva de referencia a ese comportamiento, ¿qué producimos? Hijos sin convicción, con una personalidad, algo así como el camaleón, que se adapta. Yo no quiero que mi hijo se adapte. Yo quiero que mis hijos tengan valores, que mantengan identidad, que resistan la presión del grupo, que resistan la presión de sus amiguitos y que se mantengan con identidad, que posean valores. Pero necesitamos enseñar no solo con palabras, necesitamos también ejemplificar con nuestra vivencia, mostrarles cómo es que se hace. Y llegamos al versículo 13. Ya analizamos el versículo 12 y con el versículo 13, hermano, estamos concluyendo. Este es el tema número 7, como dije, pero estaremos concluyendo con la tercera parte, que es los requisitos de los diáconos. Con el versículo 13 concluimos con la lista de requisitos. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y ahí me fascina, hermano, esta palabra, hay varias palabras que me gustan allí, pero voy a destacar, por ejemplo, esa palabra un grado. En el griego, hermano, dice que alcanzan un grado, los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí, es algo que se ganó. La salvación es por gracia, pero como cristianos hay muchas cosas que nos ganamos, hermano, con la fidelidad, con la constancia, con el compromiso, con la integridad. Y Dios dice que ellos se ganan un grado. Y esa palabra grado, hermano, da la idea de alguien que está subiendo una escalera y está en una parte baja y ha ido avanzando peldaño a peldaño hasta que se para en un peldaño superior o en una cúspide, un sitio donde ha alcanzado una estatura, un grado de honor, un grado de respeto delante de Dios y de una congregación que lo ha visto ser fiel, ejercer con fidelidad su ministerio. Qué hermoso, hermano, de verdad, es algo que vale la pena destacar. Y entonces dice, pero me gusta mucho porque dice la palabra ejerzan. Esa palabra ejerzan bien el diaconado viene de una palabra, la estoy buscando aquí porque gimnasio en griego, ejerzan, la palabra griega es gimnasia, de donde vienen esos lugares donde se practica deporte, donde es un gimnasio donde la gente va y se ejercita. Bueno, aquí está diciendo ejerzan, la palabra griega es gimnasia, porque tiene que ver con un crecimiento continuo, con un desarrollo continuo, con una práctica continua, y es interesante. Continuamos entonces. Arribamos entonces al versículo 13, donde dice, porque los que ejerzan bien, y esa palabra ejerzan, del griego gimnasia, da la idea de algo que se practica y se practica una y otra vez hasta que se logra una excelencia. ¿Y qué es lo que se va a practicar y ejercer? La diaconía, el servir. Todos somos llamados a servir y a mejorar y a crecer y a ser fieles en el servicio. Todos los creyentes debemos imitar a Cristo, Mateo 20:28, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vino para servir, ofreciendo su propia vida para servir, sacrificándose para servir. Los que servimos a Cristo, le servimos aún
con sacrificio de nuestros propios bienes, de nuestros propios recursos, de nuestras propias fuerzas y, si fuese necesario, de nuestras propias vidas, imitando a Cristo, quien vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Todos tenemos esa responsabilidad. Sin embargo, los diáconos, y con mayor razón los pastores, tenemos que estar entregados al servicio. Como ya hemos dicho, los pastores principalmente al plano espiritual, principalmente, no solamente, y los diáconos al plano material, físico, principalmente, no exclusivamente. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Y hay un texto que me gusta mucho, que está en Hebreos 6:10, en este contexto de servir, de hacer gimnasia, mejorando, ser consecuente en practicar y practicar. Dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Dios no es injusto. A ninguno de ustedes que como creyente sirve a Dios, sirviendo a su hermano, sirviendo a su prójimo, siendo un buen samaritano, una mano amiga con otros, Dios no es injusto para olvidar el servicio, la obra de amor que tú has hecho. Si lo has hecho por amor, si lo has hecho con otro interés, por supuesto, Dios va a pesar la obra de cada uno, como dice 1 Corintios 3:9-15. La obra de cada uno va a ser probada por fuego. Pero si fue hecha por amor, si fue hecha desinteresadamente, pensando en honrar a Dios, pensando en honrar a mi prójimo, en ayudar a mi prójimo, en bendecir a mi prójimo, entonces Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que habéis mostrado hacia su nombre, primeramente hacia Él, y habiendo servido a los santos. Y esa palabra servido y sirviendo, yo puse aquí en la parte inferior, servido, del griego diaconesantes, servido, pero sirviendo aún, del griego diaconuntes. ¿Qué me llama la atención? Que habla de un servicio en el pasado y de un servicio que se mantiene en el tiempo, en el presente y que se extiende hacia el futuro. Gimnasia es un ejercicio de servicio. Por amor a Dios, por amor a mi prójimo, por amor a mi hermano. Tenemos el versículo 11, da énfasis a esa continuidad. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. O sea, no es algo que hice al principio y abandoné, sino que me mantengo en el tiempo, he servido, sirvo y continuaré sirviendo por amor a Dios, por amor a mi prójimo, por amor a las almas, por amor a mi hermano. Lo haré desinteresadamente, por el solo gozo de poder servir. Dios dice, es necesario que nos mantengamos con la misma solicitud hasta el fin, que no desmayemos, que perseveremos en un servicio fiel. Y bueno, concluimos nuestro estudio citando nuevamente el versículo 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esa palabra, mucha confianza, hermanos, significa que a los ojos de la iglesia, esos hombres, esas mujeres, son hombres y mujeres de respeto, que merecen la confianza, que merecen la credibilidad, porque han mostrado una conducta íntegra en el tiempo. Y ellos, a los ojos de Dios y a los ojos de la iglesia, son gente honorable, gente de respeto, y que pueden hablar con autoridad porque se han ganado un derecho, una autoridad para hablar con autoridad muchas veces. Es el énfasis que puedo observar en el texto. Algunos dicen que alcanza confianza porque también le permite, pues, a la hora de hablar, de predicar, de exponer. Eso es relativo, pero sí pudiera estar implicado, porque es un crecimiento. Vemos el caso de Esteban, que fue un diácono fiel, y luego lo vimos predicando fielmente. Vemos a Felipe, que fue un
diácono fiel, y después lo vemos como un evangelista fiel. Dios puede promover en ministerio a un diácono, a una diaconisa que ha sido fiel y se ha mantenido fiel en el tiempo. También está implicado en el texto. Bueno, mi texto de cierre: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Que Dios nos ayude, hermano, que al final de nuestra carrera podamos ser hallados fieles. No solamente los diáconos somos llamados a servir, todos somos llamados a servir a Dios y a nuestro prójimo, por amor a Dios y por amor a nuestro prójimo. Ya con esta lección concluimos la lista de requisitos. Con esta lección concluimos la lista de requisitos. Este es el último de la lista de los 4 puntos de nuestro seminario, de nuestro curso. Funciones de los diáconos y sus funciones. De eso se va a tratar el próximo estudio. Y como le dije, yo aspiro que lo desarrollemos en una sola lección. Voy a planificarlo para poder tratarlo, y si es necesario, bueno, lo daríamos en 2 partes. Pero voy a procurar concluirlo en una sola lección. Vamos a ponernos en pie y darle gracias al Señor y pedirle al Señor, hermano, que nos ayude a ser buenos servidores. Amado Padre,